Estas palabras son famosas porque salieron de la boca de Jesús en la cruz, pero analicémoslas. Fíjate en la repetición, en Dios mío, Dios mío. Incluso en el infierno del abandono, la fe se aferra a la relación. No dice Dios, dice Dios mío. Es un grito de posesión. Es la fe que dice Auki mi machis. Sigue siendo mío. La palabra desamparado Asab es brutal. Significa soltar, dejar atrás, abandonar a su suerte. No es que Dios se distrajo, es que Dios se retiró deliberadamente. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? David describe el silencio de Dios no como pasividad, sino como distancia. El rugido del león, el enemigo está cerca, pero la salvación de Dios está lejos. En los versículos 3 al 5, la crisis se profundiza por la memoria y la comparación. David recuerda la historia de Israel. En ti esperaron nuestros padres, clamaron Hachí y fueron librados. Esto, que debería ser un consuelo, se convierte en una tortura psicológica. Dios, tú abriste el mar rojo para Moisés, tú detuviste el sol para Josué, tú enviaste truenos para Samuel. Ellos clamaron y tú respondiste. Yo clamo y nada. El silencio de Dios duele más cuando recordamos su poder pasado. La pregunta surge: ¿qué tengo de malo yo? ¿Por qué soy la excepción a tu fidelidad? Y esta comparación lleva a David al punto más bajo de su autoestima en el versículo 6a. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Yo soy gusano. En hebreo la palabra es tolat, y aquí hay un secreto teológico precioso escondido en la biología. El tolat no es un gusano de tierra común, es el gusano carmesí o cochinil. En el Antiguo Oriente, cuando este gusano hembra iba a tener crías, se adhería a la madera de un árbol tan fuertemente que no podía ser despegada sin morir. Su cuerpo se secaba y moría para dar vida a sus hijos, y al hacerlo secretaba un fluido rojo escarlata que cubría su descendencia y teñía la madera. 1000 años antes de la cruz, David profetiza que el Mesías se describiría a sí mismo como el Tolat. Jesús se adhirió al madero de la cruz, dio su vida para que nosotros naciéramos, y nos cubrió con su sangre carmesí para que nunca fuéramos juzgados. Él se hizo gusano, pisoteado y aplastado, para hacernos hijos ampero. El Salmo no se queda en la metáfora, pasa a la descripción física. Los versículos 12 al 18 son una descripción forense de una crucifixión romana, escrita siglos antes de que el Imperio Romano existiera y mucho antes de que la crucifixión fuera inventada como método de ejecución. En tiempos de David se apedreaba. Ayene escucha los detalles. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Basán era una región al norte, famosa por su ganado salvaje y agresivo. Es una metáfora de los enemigos poderosos, demoníacos y humanos, los sacerdotes, los soldados que rodean la cruz, respirando odio sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Esta es la descripción médica de la crucifixión. El peso del cuerpo colgando de los brazos causa la dislocación de las articulaciones y una debilidad extrema derramado como agua en mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. El estrés cardíaco extremo, la ruptura del corazón a mi lengua, se pegó a mi paladar. La sed agonizante que llevó a Jesús a decir, «Antengo set», y luego el versículo 16, la profecía que cierra la boca de cualquier escéptico, «Porque perros me han rodeado, horadaron mis manos y mis pies». La palabra horadaron cari implica cavar, perforar. David nunca sufrió esto. Ningún rey de Israel fue crucificado. Esto solo puede referirse a uno. Es la visión de los clavos. Y para añadir insulto a la injuria, el versículo 18 describe la escena al pie de la cruz. Con precisión de notario repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Los soldados romanos, indiferentes al sufrimiento del Hijo de Dios, jugaron a los dados por su túnica inconsutil. El Salmo 22 es el guión que los verdugos siguieron sin saberlo. Hasta aquí,
El Salmo es una tragedia absoluta. Es la muerte de la esperanza. Es el triunfo de los toros, los leones y los perros. Pero entonces llegamos al versículo 21 en ahí, y en la mitad de ese versículo el universo gira sobre sus ejes. David y el Mesías clama: «Ansálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos». Y entonces la frase que cambia la eternidad: «Tú me has respondido». En algunas versiones, antes de los cuernos de los búfalos, me respondiste. En el hebreo hay un cambio abrupto, pasa del lamento agónico a la alabanza explosiva. No hay transición gradual, es instantáneo. En un momento está rodeado de muerte y al siguiente grita: «Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré». ¿Qué pasó entre el versículo 21a y el 21b? La resurrección. Dios respondió, no librándolo de la muerte, evitando que muriera, sino librándolo a través de la muerte, resucitándolo. El silencio de Dios se rompió. El Salmo 22 comienza con la crucifixión, pero termina con la coronación. Desde el versículo 22 hasta el final, el tono es de victoria global. El Mesías resucitado ya no es un gusano, es el líder de la alabanza cósmica, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Esta es la corrección teológica al versículo 1 al principio. Jesús sintió que Dios había escondido su rostro, pero la realidad final es que el Padre nunca dejó de estar atento, incluso en la oscuridad del juicio. La separación fue judicial por nuestro pecado, pero la unión trinitaria y el amor del Padre permanecieron intactos. Y mira el resultado de este sufrimiento. No es solo la salvación de un hombre, es la salvación del mundo. Donde se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra. Y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti el sufrimiento del gusano en el monte. Calvario es lo que desencadena la misión global, es lo que trae a las naciones al arrepentimiento. Incluso los muertos y los ricos y las generaciones futuras servirán al Señor, a la posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Y el Salmo termina con una declaración final. En el versículo 31 vendrán y anunciarán su justicia. Que Él hizo esto. En el hebreo la última palabra asá significa Él lo ha hecho. Él lo ha cumplido, Él lo ha terminado. ¿Te suena familiar? Es el equivalente hebreo exacto de la última palabra de Jesús en la cruz, en griego antetelestai. Consumado es. En el Salmo 22 comienza con el grito de angustia de Mateo 27, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y termina con el grito de victoria de Juan 19, consumado es. Es el arco completo de la redención, amado oyente. ¿Qué significa esto para ti hoy? Significa 3 cosas fundamentales para tu vida. Tu soledad ha sido compartida. Cuando te sientas abandonado por Dios, no estás caminando por un territorio desconocido. Jesús estuvo allí. Él cartografió la geografía de la soledad absoluta para que tú nunca tengas que estar verdaderamente solo. Él fue desamparado para que tú pudieras ser adoptado. Cuando gritas, ¿por qué? Él te entiende no solo por su divinidad, sino por su experiencia humana en la cruz. Tu valor está definido por el gusano. Si alguna vez te sientes como basura, como un gusano y no hombre, despreciado por la gente, recuerda que el Rey del Universo aceptó ese título por ti. Si Él se hizo gusano para salvarte, entonces tu valor es infinito. Nadie puede humillarte más de lo que Cristo se humilló para exaltarte. El final de la historia es la victoria. Puede que hoy estés en los versículos 1 o 18, rodeado de toros de Basán, problemas, con el corazón derretido como cera y sintiendo el silencio de Dios. Pero el Salmo 22 te garantiza que el versículo 22 viene en camino. Tú me has respondido. El sufrimiento del viernes siempre da paso a la canción del domingo, heno. Juzgues a Dios por el silencio del momento presente. Júzgalo por el final de la historia. Él ha prometido que comerán los humildes y serán saciados aún hoy si estás sufriendo. Te invito a leer el Salmo 22. Al léelo en voz alta, úsalo para darle palabras a tu dolor. Pero no te detengas en el versículo 21, sigue leyendo hasta el final,
porque el mismo Dios que escuchó el clamor del Mesías en la cruz, está escuchando tu clamor hoy. Y un día tú también te pondrás de pie en medio de la gran congregación y dirás: Anhel lo hizo. Él me respondió: gracias por acompañarnos en este lugar santísimo en 777 veces en Jerusalén. En nuestro próximo episodio dejaremos la cruz para caminar hacia los verdes pastos. Estudiaremos el salmo más amado de todos los tiempos, la respuesta del Padre al Hijo y al creyente, el Salmo 23,